Nos disponemos ahora entonces a pasar la meta, a la mitad de la meta, para llegar, para empezar la segunda parte de este estudio maravilloso que es Génesis. Capítulo 26. Recordemos que la semana pasada vimos, ¿cierto?, el nacimiento de estos mellizos o gemelos que estaban en el vientre de su madre Rebeca, que combatían, venían luchando desde el mismo vientre, no dejaban tranquila a su mamita, y ella se sentía muy incómoda. Pero nacieron estos niños y nacieron peleando, así como estaban en su vientre. Uno le tomó el talón al que iba primero porque quería salir primero. Así que al final de cuentas, sale el primero, pero este tiene una profecía, este nacimiento, ¿ya? Y ese nacimiento, esa profecía se la entregó el Señor durante el embarazo a Rebeca. Bueno, ahora vamos a ver entonces, ya una vez que nacieron estos niños, crecieron, se desarrollaron, vamos a ver el desenlace de lo que viene, pero en realidad el capítulo de hoy versa de otra historia, de algo muy parecido a lo que le pasó a Abraham en su encuentro con Abimelech. La historia nos va a recordar, la historia que vamos a recorrer hoy día, nos va a recordar lo que le pasó a Abraham, lo que vivió y cómo ciertas situaciones a veces se repiten y tendemos nosotros como hijos a repetir la historia. Bueno, aquí la idea es no tropezar con la misma piedra, pero a veces se tropieza con la misma piedra. Vamos ahí, dice, en el capítulo anterior, el 25, este nos hablaba de cómo Saúl despreció los asuntos espirituales y de cómo Jacob pretendió adelantarse a los planes de Dios. Este capítulo sobre Isaac, siendo en realidad el único que trata sobre él en forma concentrada, refleja lo que fue su vida y da una inyección de gran aliento a la vida de todo creyente, al ver lo bendito que era Isaac por ser hijo de Dios. Y así, como Dios nos dejó enseñanzas útiles sobre hombres dinámicos como Abraham, Jacob o David y otros, puede utilizar igualmente la vida de Isaac para comunicarnos un mensaje de importancia. A ver, ¿qué va a haber de importancia? Amén. Me gustaría hacer una... Hola, bendiciones. Hola Anita, bendiciones, saludos. Buenas tardes. Estos minutitos. Estamos en Génesis 26 y me gustaría pedirles que puedan abrir su Biblia mi hermana Marlene, la veo ahí conectada, mucho gusto de verla. También bendiciones, Cristinita, gusto de verte, Cristi. Bueno, Anita, ¿no es cierto? Cari, bendiciones para todos. Carlita estaba ahí, parece que se desconectó. Bueno, estamos entonces, como les decía, en el capítulo 26. No sé si pueden abrir su Biblia y ver algo bien interesante para anotar. Estuvimos hablando, como decía Chichi, ¿no es cierto?, de la vida de Abraham. Y desde la vida de Abraham, los capítulos que incluyen la vida de Abraham van desde el capítulo 12 hasta el 25, ¿ya? Ahora, hasta el capítulo 25, ¿no? Ahora, el capítulo 26 es la vida de Isaac y varios eventos de lo que él realizó. Y desde el 27 se pesca algo de la vida de Isaac, pero en realidad el personaje central empieza a ser Jacob. Y la vida de Jacob incluye hasta el capítulo 38, que 37, en donde se empieza a hablar de José. Entonces, proporcionalmente, ¿cree usted que hay algo que nos llama la atención? Del 12 al 25 para Abraham, del 27 al 37 de Jacob, y solo el 26 para Esaú. Es interesante, algunos dicen, hay solo un capítulo que es enteramente dedicado a la vida de Isaac. Isaac dije, parece que dije antes otra cosa, pero es Isaac, ¿sí? Pero pese a que su vida en realidad no tuvo grandes altos ni grandes bajos, pasó así bien tranquilo. Hay cosas que, no es que su vida sea fome, hay cosas que el Señor nos quiere enseñar por medio de la vida de este personaje que podríamos llamar low profile, ¿no? De bajo perfil, alguien más piolita.
quizás no tan sobresaliente ese hombre de fe, ¿no? Como fue allí Abraham, y tampoco ese hombre medio carnal luchando allí por rendirse al Señor y por conocerlo más como Jacob. Pero tenemos grandes y valiosas lecciones de la vida de Isaac, y la mayoría se resume en este capítulo, así que vamos a ir avanzando sobre algunas cosas que vale la pena mirar. Dice, el apóstol Pablo recalcó la importancia, muy interesante esto, de que todos los pasajes de la Biblia, la importancia, perdón, de todos los pasajes de la Biblia, cuando dijo en su carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 4, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Y esa es una de las palabras, paciencia, que se asocia mucho a la vida de Isaac. Este capítulo nos enseña acerca de la paciencia, lo cual de por sí ya satisface una gran necesidad. Pero como hemos de ver, aquí hay más lecciones. Vamos a leer entonces Génesis 26, 1 al 5, Chechi. Bien, ahí dice entonces Génesis 26, estamos leyendo la nueva versión internacional. Isaac y Abimelech. En ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en tiempos de Abraham. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelech, rey de los filisteos. Allí el Señor se le apareció y le dijo, no vayas a Egipto, quédate en la región de la que te he hablado. Aquí vemos entonces que Dios también hablaba con Isaac, lo mismo que hacía con su padre Abraham. Dice el versículo 3, vive en ese lugar por un tiempo. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les daré todas esas tierras. Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y les daré todas esas tierras. Por medio de tu descendencia, todas las bendiciones de la tierra, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, mis normas y mis enseñanzas. Bien, entonces, aquí vemos entonces, claro, que el comentario bíblico, recordemos lo que está diciendo de que el Señor recalca al hijo lo que su padre, lo bien que lo hizo su padre, ¿ya? Que había andado con él y había obedecido. Y la importancia entonces aquí también, acuérdense, le dio una promesa que es, eh, para en el tiempo se iba a cumplir, que es para sus descendientes y para más descendientes de los que él podía, de los que él mismo, Abraham, podía ver en el tiempo. Pero él vio, bueno, el Señor le mostró cosas maravillosas, así que sabemos que él incluso sabía de los 400 años más adelante, donde sus descendientes iban a poseer, ¿cierto?, la tierra, una vez que salieran de Egipto. Sigamos, Temita. Amén. Me gustaría pedirle ahí a nuestro hermano Samuel, si nos ayuda a leer lo que está en la pantalla, ¿se puede? ¿Sí? Ahí está. Sí, por supuesto. Ahí la leo. Gracias. Dice versículos 1 y 2. Esta es la segunda época de hambre que se menciona en el relato bíblico. Recordemos que la primera tuvo lugar durante la vida de Abraham, cuando él y Lot salieron hacia Egipto. 12:10. Ahora, ¿por qué le habrá dicho Dios a Isaac que no saliese de aquella zona? Bueno, Isaac conocía el ejemplo de su padre, que ante el hambre se había dirigido a Egipto. Esa advertencia podría recordarnos el dicho, a tal padre, tal hijo. Podemos hablar de barreras generacionales, pero para el pecado no existen estas distancias, porque el pecado se transmite de una generación a otra de manera natural. Y esto desde que el pecado entró por la desobediencia, ¿cierto?, de Adán y Eva. De ahí en adelante, en el mismo gen va transmitido este asunto, ¿no? Así que este asunto del pecado. Así que lo que va a pasar aquí, lo que vamos a ver, bueno, es una situación bastante parecida. Continuamos entonces. Hermano Samuel, ¿o ahí, Titamita, ¿Ya? alguna? ¿Yo? Ya, okay. Ya. Dice, con bastante frecuencia un hijo
comete los mismos errores que su padre, a menos que intervengan otros factores. Por todo ello, Dios le dio a Isaac instrucciones concretas para enfrentar aquella época de hambre y comenzó confirmándole el pacto que había establecido con Abraham. Versículos 3 y 5. Resulta significativo que Dios mencionase aquí a Isaac la obediencia de Abraham, y no solo por el efecto positivo que el recuerdo de la fe del padre podía tener sobre el hijo, porque el patriarca había creído y Dios había considerado satisfecha su justicia, por eso le había justificado. Leamos Génesis 26, 6 al 11. Ok. Dice ahí, versículo 6, Isaac se quedó en Gerar. Y cuando la gente del lugar le preguntaba a Isaac acerca de su esposa, él respondía que ella era su hermana. Tan bella era Rebeca que Isaac tenía miedo de decir que era su esposa, pues pensaba que por causa de ella podrían matarlo. Algún tiempo después, mientras Abimelec, el rey de los filisteos, miraba por una ventana, vio a Isaac acariciando a su esposa Rebeca. Entonces mandó a llamar a Isaac y le dijo, ¿con que ella es tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Yo pensé que por causa de ella podrían matarme, contestó Isaac. ¿Por qué nos hiciste esto? Replicó Abimelec. Alguno de nosotros podría haberse acostado con tu esposa y tú nos habrías hecho a todos culpables de ese pecado. Por eso Abimelec envió esta orden a todo el pueblo. Si alguien molesta a este hombre o a su esposa, será condenado a muerte. Wow. ¿Recuerda algo este episodio que está viviendo Isaac? Y Abraham cometió ambos pecados, haber bajado a Egipto sin consultar a Dios. Dios evita que Isaac caiga en eso, pero no lo detiene en repetir algo que debió haber sido un patrón ya adquirido familiarmente, como decía el comentario antes, pero también es algo que Isaac vio que no resultó bien, pero mantiene el mismo temor. Y en vez de evitar el pecado del padre, parece que no sé si era tan claro para él que era algo pecaminoso, no, creo que todavía no lo entienden realmente, comete la misma falta. Vamos a leer acá entonces, no sé si mi hermana Marlene pudiera leer, nos ayuda a leer. Bueno. Gracias, ¿sí? Marlencita. ¿Dónde continúo? En la pantalla, Marlencita, el verso 6, 9 dice. Ya, sí. Isaac aparece aquí repitiendo el mismo error de su padre. Rebeca era hermosa como Sara. Ay, sí, espera. Justo la pantalla me tapa un poco. Como Sara, la madre de Isaac. Al igual que su padre, Isaac tuvo temor por su propia vida, más que por la seguridad y el honor de su esposa. Debió ver que los hombres se fijaban en Rebeca, su mujer, por lo que dispuso presentarla como su hermana, a diferencia de su antecesor, a quien Dios le reveló soberanamente, la relación entre Abraham y Sara. 23. Este rey descubrió providencialmente la relación de Rebeca con Isaac, al coincidir que miró por una ventana y vio unas caricias que eran evidencia de matrimonio e intimidad. Claro. Recordamos entonces que en el capítulo 20 sucede exactamente lo mismo de la situación de la mentira, ¿no? De mentir sobre la esposa, en que en realidad no reconocían que era su esposa, decían que era su hermana. Con la diferencia que en esa ocasión... En Egipto y también con los filisteos. Claro. La diferencia está en que en la situación anterior que le pasó a Abraham, es ahí Dios quien le revela en un sueño a Abimelec. En cambio acá no. Acá lo ve Abimelec, lo observa.
observa que le está haciendo cariño a su esposa, a Rebeca. Entonces ahí deduce que era su esposa. Y bueno, hay dos situaciones distintas, pero para un mismo desenlace en el fondo. O sea, se repite la situación, ¿ya? Vuelven a cometer los mismos errores. Ahora, yo siempre me pregunto, ¿por qué si ellos tienen incluso una comunión muy linda con el Señor? ¿Cómo no pedirle protección? ¿Cómo no conversar esto con el Señor? Realmente me llama la atención eso, y a veces a lo mejor decía yo, ¿cuántas veces a nosotros mismos nos pasa que nos asustamos ante ciertas situaciones y o ponemos soluciones humanas, cuando en realidad debemos llevar todo en oración al Señor, como lo dice su palabra, como nos indica eso, y de acuerdo a la comunión que nosotros tenemos también sabemos que el Señor va a responder a nuestras oraciones y que Él debe estar en todas las situaciones de nuestra vida y en nuestra mente y en nuestro corazón en todo momento. O sea, lleva todo en oración ante el Señor, lo dice la palabra. Y no nos asustemos, que no nos pase ojalá como le pasó, ¿cierto?, a Abraham, como le pasó a su hijo Isaac. Ya. Vamos en la lectura y tengo ahí en lista de lucecita. No sé si nos ayudaría a leer la pantalla, por favor. Amén. Versículo 9 al 10 dice, pero la actitud de Abimelech, que era un hombre recto, fue amistoso porque... A ver, perdón. Ahí sí, me estoy poniendo los lentes. Me llegó la juventud. Pero la actitud de Abimelech, que era un hombre recto, fue amistosa porque Isaac evidentemente se había ganado el respeto de aquella comunidad. En el versículo 11 dice, este rey mandó a todo el pueblo, un rey pagano, que imponía la pena de muerte sobre cualquiera que molestase a Isaac o Rebeca. Sugiere que Dios estaba obrando para preservar su descendencia escogida. En el Salmo 105, 12 al 15, nos recuerda las maravillas de Dios sobre su pueblo. Y dice así, aun cuando eran pocos en número, unos cuantos extranjeros en la tierra que andaban siempre de nación en nación y de reino en reino, a nadie permitió que los oprimiera, sino que por ello reprendió a los reyes. No toquen a mis ungidos, no hagan daño a mis profetas. Qué maravilla ver cómo el Señor es fiel en el cuidado para con su pueblo, ¿cierto? ¿Se siente usted así, amada, protegida? ¿Se siente protegido, amado? Amén. Créame que el Señor lo está haciendo todos los días de su vida. Desde que usted decidió por Cristo, usted no está solo. Los ojos del Señor están sobre usted. Amén. Amén. Leamos entonces ahí Génesis 26, los versículos del 12 al 21. Ya, estos son varios. Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al 100 por 1, porque el Señor lo había bendecido. Así Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. Esto causó que los filisteos comenzaran a tenerle envidia, porque llegó a tener muchas ovejas, vacas y siervos. Ahora bien, los filisteos habían cegado todos los pozos de agua que los siervos del padre de Isaac habían cavado. Así que Abimelech le dijo a Isaac, aléjate de nosotros, pues ya eres más poderoso que nosotros. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, donde se quedó a vivir. Abrió nuevamente los pozos de agua que habían sido cavados en tiempo de su padre Abraham, y que los filisteos habían tapado después de su muerte, y les puso los mismos nombres que su padre les había dado. Cierta vez, cuando los siervos de Isaac estaban cavando en el valle, encontraron un manantial. Pero los pastores de Gerar discutieron acaloradamente con los pastores de Isaac, alegando que el agua era de ellos. Por eso Isaac llamó a ese pozo Pleito, porque habían peleado con él. Después sus siervos cavaron otro pozo, por el cual también se pelearon. Por eso Isaac lo llamó enemistad. Amén.
Hay personas que llaman a Isaac el hombre de los pozos, que esa fue la obra de la vida de Isaac, perdón. Esa fue la obra de la vida de Isaac. El resto fueron como seguir las pisadas de lo que hizo Abraham, y el resto de su historia se funde con la de su hijo Jacob. Pero bíblicamente las obras que él hizo por sí mismo son los pozos. ¿Qué habrá de mensaje allí para nosotros acerca de los pozos que Isaac abrió y la constancia que tuvo para vivir de esta manera, con un carácter bastante fiel al Señor en medio de todo esto? Vamos a leer los versículos, el comentario aquí de los versículos 12 al 14. No sé si mi hermana Estelita, nos ayudaría a leer, por favor. No puede leer porque está con la bebita haciendo dormir. Entonces, Ok. Patito. Entonces, Comentó ahí. usted mismo, pues, hermano Patito. Ya, yo leo. Dice el versículo 12 al 14, dice, Dios bendijo a Isaac con una cosecha al 101, a pesar de la hambruna. Su éxito trajo es que lo veo mal ahí. Ahí sí. Su éxito trajo aparejado otra prueba. Los vecinos filisteos de Isaac lo envidiaban y buscaban que se fueran del lugar, por lo tanto cegaron los pozos. En el Antiguo Testamento a veces se daba la riqueza como el favor especial de Dios. Por el contrario, en el Nuevo Testamento, por lo general, se consideraba la riqueza como un obstáculo potencial para la vida espiritual y la entregada a Dios. En Lucas 16, 13, 18, 24 y 25. Claro, entonces vemos que en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Si la persona estaba bien económicamente, le iba bien, se le consideraba entonces bendecido por Dios. Y en la actualidad, ¿cierto? O al principio la iglesia primitiva, ¿cierto? En el Nuevo Testamento se le consideraba, ¿cierto? Por los mensajes mismos bíblicos, la riqueza como un obstáculo potencial, ¿cierto? Para llegar a esta plenitud de una vida espiritual e incluso un peligro para la vida eterna. Recordemos las parábolas de Jesús, por ejemplo, cuando mencionaba la persona, un joven rico, ¿cierto? Que no podía, que se puso triste cuando el Señor le mencionó que dejara todo para seguirlo a él, porque el joven tenía todas las intenciones de seguirlo, pero cuando se enteró que debía renunciar a su riqueza, hasta ahí quedaron las buenas intenciones del joven. Claro. El problema en sí, en todo caso, no eran las riquezas como tales, sino donde estaba puesto el corazón, ¿no? Pero muchas veces la Biblia habla del peligro de las riquezas, porque como dijo Jesús, no podemos tener dos amos, o el Señor es amo de nuestra vida, o las riquezas, ¿no? El texto ahí en el capítulo 26 comienza hablando de una hambruna, y parece que ese es el contexto de lo que viene, porque, bueno, Dios evita que vaya a Egipto, pero aún así quedándose en tierra de filisteos, que eso es interesante porque ellos están en la tierra de los que después vienen a ser los enemigos acérrimos del pueblo de Israel en tiempo del establecimiento de la monarquía, y en este tiempo, aunque no son abiertamente enemigos, existen como estas sospechas, ¿no? Dios los protege, Dios los guarda en tierra de sus enemigos y los bendice, pero los enemigos, o más bien la gente del lugar, porque ellos son extranjeros, siempre los miran con sospecha, ¿no? Los respetan hasta cierto punto, pero cuando ellos ya llegan, la familia de Abraham, ¿no? Y en este caso Isaac, llegan a alcanzar cierto nivel, es como ya mejor sal de aquí porque está ocupando mucho espacio, porque te está yendo demasiado bien y ya eso nos está preocupando a nosotros, ¿sí? Entonces, aquí empieza también este tema de lo que, entre paréntesis, hablaba la Chichi, ¿no? Un aspecto teológico del Antiguo Testamento es el concepto de la retribución. Así que si está tomando nota, anote eso. El concepto de la bendición en el Antiguo Testamento está basado en esta idea de la retribución. Eso significa que en general, si tú te portas bien, te va a ir bien, ¿no? De hecho, Deuteronomio 28 habla de las bendiciones, de las maldiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia, ¿no? Entonces, en términos bíblicos, en el Antiguo Testamento, en general, la persona bendecida es una persona que está bajo la aprobación de Dios. Pero hay muchas evidencias en el Antiguo Testamento de que esto no es absoluto, ¿no? Una de ellas que me encanta es la historia de Job.
Y también la historia de David en sus inicios, porque David, siendo conforme al corazón de Dios, estuvo en una escuela de formación, ¿no es cierto?, de su carácter, siendo perseguido y pasándolo muy mal, siendo que él no era culpable de nada, ¿no? Entonces, aunque en el Antiguo Testamento se habla de la retribución, ¿se acuerda del concepto? Retribución, o sea, Dios bendice al que es justo, al que hace las cosas bien. Este principio, aunque en términos generales en el Antiguo Testamento, no es absoluto. Dada esa como salvedad, igual hay que decir que de todas maneras, parte del plan de Dios es que el pueblo de Dios sea bendecido, ¿sí? Y específicamente aquí en el caso de Isaac y de Abraham, de todos los patriarcas, ellos son ampliamente bendecidos, todos terminan enriqueciéndose, y eso es evidencia de que Dios está con ellos en el tiempo. Y esto es lo que dicen los filisteos, Abimelech, ¿no? Que parece un nombre dinástico, reconoce esto, lo vienen más adelante a ver, Dios parece que está contigo. Abraham, al parecer, tiene este mismo testimonio con la gente que le rodea. De hecho, José, cuando más adelante vemos esto, bueno, a Jacob también, el hijo de Isaac, ¿no es cierto? Su tío Labán le dice, parece que Dios está contigo, me ha ido bien porque estás acá. En el caso de José se dice lo mismo. Entonces, en el Antiguo Testamento, específicamente la era patriarcal, el que les fuera bien significaba que Dios estaba con ellos bendiciéndole, porque Dios les había dicho que los iba a bendecir. De hecho, eso sale aquí en el texto, en los versículos que habíamos leído también. Bueno, vamos a avanzar, ¿sí? Pastor Huguito, lo veo ahí conectado, ¿le gustaría ayudarnos a leer aquí lo que está en pantalla? Sí, cómo no, cómo no. Bendiciones para todos. Gracias, pastor, bendiciones. Bendiciones. Versículo 15. El agua era tan preciosa en aquella tierra desértica que los pozos eran una necesidad básica. Llegar el pozo de alguien era un gran perjuicio y constituía una grave agresión que con frecuencia llevaba a la guerra. Isaac hubiera podido tomar represalias, pero no lo hizo. Se limitó a cavar nuevos pozos. ¿Tenemos disposición al conflicto o la paz? Buena pregunta. Buena pregunta. Y aquí hay un tema para reflexionar, y es el hecho de que él ha recibido varias ofensas, y no por un tema de temor simplemente a las represalias de un pueblo más numeroso que él, sino por un tema de carácter correcto, me parece. Isaac procede de una manera correcta, y creo que procede muy bien la pregunta para nosotros también. ¿Tenemos disposición al conflicto, a defendernos, no sé, a tomar el asunto o la justicia por nuestras manos, o a, como dice el proverbio, olvidar la ofensa, dejarla pasar y buscar la paz? Es una muy buena pregunta. Este hombre de paz, Isaac, cavó pozos. Esa fue la gran obra de su vida. No hizo guerras, porque los pozos que a él le taparon, que era una ofensa, él, en vez de hacer guerra, prefirió hacer más pozos, llevar una vida de productividad antes de enfrentamiento. Vamos a seguir leyendo ahí. Bernardita, ¿le gustaría darnos a leer? Al tiro. Dice, Abimelech ordenó a Isaac que asentara en otro lado, e Isaac no se quejó ni se resistió. Isaac perseveró en la búsqueda de paz. Se retiró a un valle cercano. Abrió nuevamente los pozos de Abraham y cavó pozos nuevos. Sin embargo, los pastores de Gerar siguieron con la disputa. Versículo 19-21, Isaac humorísticamente llamó a sus pozos Esek, pleito, y Sinat, enemistad. Finalmente, Isaac encontró un tercer pozo al cual llamó Rehobot, espacios libres, porque los pastores dejaron de molestarlo. Leamos Génesis 26, 22, 25. Vemos entonces aquí una característica distintiva en Isaac, ¿cierto? Un hombre de paz, un hombre que no se altera, un hombre que es paciente.
en su carácter, porque realmente no es una vez nomás que le buscan el pleito, que lo molestan por el asunto de los pozos, ¿cierto? Y bueno, él sabe que está viviendo como extranjero en esa tierra, por lo tanto tampoco es bueno que él, a pesar de que era poderoso, tomara las armas, ¿cierto? Y se defendieron de una manera que no fuera como lo estaba haciendo con la paz. Veamos entonces. Sí, un tema que me gustaría destacar acá sobre Isaac es que, o sea, sobre los pastores de Gerar, es que ellos le seguían buscando pleito. No sé si le ha pasado que como cuando se va caminando en la calle y un perro chico le empieza a ladrar y como que le empieza a ladrar cerca de los talones, a veces hay relaciones en las que tenemos ese tipo como de asedio. ¿Qué hace usted? Se da vuelta y le tira una piedra al perro, o se asusta, sigue caminando. Bueno, a veces nuestra reacción con las personas también es un poco así, ¿no? Porque en realidad no hay demasiadas malas consecuencias acá, pero hay una disputa, y esa disputa es algo que a veces puede, si lo permitimos, amargarnos el corazón, o simplemente seguimos caminando y hacemos otro pozo. Así que es una buena decisión para pensarlo hoy día. ¿Qué voy a hacer cuando alguien esté buscando pleito? ¿Seguiré una lucha y seguiré el juego de la disputa o me iré a otro lugar a seguir haciendo algo productivo y abrir un pozo? Amén. Vamos con el 22. ¿Sí? Dice ahí, entonces Isaac se fue de allí y cavó otro pozo, pero esta vez no hubo ninguna disputa. A este pozo lo llamó Espacios Libres y dijo, el Señor nos ha dado espacio para que prosperemos en esta región. De allí Isaac se dirigió a Beerseba. Esa noche se le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, que yo estoy contigo. Por amor a mi siervo Abraham, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Allí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor. Acampó en ese lugar y sus siervos cavaron un pozo. El hombre de los pozos. El hombre de los pozos. Y que le ponen nombre, ¿ah? Así como nosotros le ponemos nombre a la mascota, pero por el hecho de que eran tan numerosos los asuntos de los pozos, me imagino que eso ordenaba un poco las cosas también con respecto a los nombres. Entonces, si ibas a algún lugar y te mandaban a buscar agua, quien sabía que había agua en tal lugar decía, anda al pozo número tanto, al pozo que se llama tanto, ¿cierto? Para no ir equivocadamente a uno que no tuviera agua, y así sucesivamente. Yo creo que definitivamente esto de los nombres tiene eso de querer ordenar, de querer clasificar a los pozos con su nombre para no equivocarse, para saber, porque eran numerosos, para saber dónde están y a cuál tienes que ir. Bien. Anita, ¿nos ayudaría a leer la pantalla, por favor? Amén. Sí. Versículos 22-25. La paciencia de Isaac fue premiada grandemente por Dios. Encontró la paz que deseaba, no en el estrecho del valle en el cual halló el primer pozo, sino en un amplio y extenso valle donde había mucho territorio para ocupar. Dios se le apareció confiándole el pacto a Isaac, enriquecido su vida espiritual, edificando un altar y invocando el nombre de Jehová. Esta reafirmación abreviada del pacto abrámico estaba destinada a aplacar la ansiedad de Isaac ante la envidia, altercados y hostilidad a los que se enfrentaba. Versículo 14, 20, 27. Leamos Génesis 26, 33. Bien. Qué maravilla ver entonces cómo al final esta paciencia entonces fue premiada con lugares y pastos mucho más abundantes de los que antes él tenía. Entonces,
realmente es como decir, el que ríe último ríe mejor. Mira, me fue bien por la paciencia que tuve. El Señor hizo. Al final, el versículo este que dice que todas las cosas nos ayudan a bien, aquí se cumple. Amén, tiene mucho sentido esto cuando consideramos el hecho de que a veces nos frustramos porque algo no nos funciona o hay pleito o discordia en algún momento, ¿no? Pero si tomamos la decisión sabia de dar un paso al lado, probablemente el Señor nos va a ubicar, nos va a dar justamente lo que Él desea al fin para nosotros. Creo que el deseo de Dios fue que estos altercados le llevaran al mejor lugar a Isaac. Y si él se hubiera quedado peleando tosudamente por el primero, no hubiera tenido este pasto extenso. Entonces creo que es una buena lección para nosotros también, ver las señales a veces del Señor y sobre todo movernos conforme a su palabra. Finalmente Dios le habló y le consoló a él también y le confirmó el pacto. De alguna manera Dios está aprobando las decisiones y el carácter que está teniendo Isaac en este sentido. Así que ahí hay un mensaje. Si no lo está pasando muy bien por alguna situación, piense que a lo mejor el Señor tiene algo mejor para usted. Cierto día, Abimelech fue a ver a Isaac desde Gerar. Llegó acompañado de su consejero Ahuzat y de Ficol, el jefe de su ejército. Isaac les preguntó: si tanto me odian que hasta me echaron de su tierra, ¿para qué vienen a verme? Nos hemos dado cuenta de que el Señor está contigo, respondieron. Hemos pensado que tú y nosotros debiéramos hacer un pacto, respaldado por un juramento. Ese pacto será el siguiente: tú no nos harás ningún daño, ya que nosotros no te hemos perjudicado, sino que te hemos tratado bien y te hemos dejado ir en paz. Ahora, el bendecido del Señor eres tú. Mire cómo lo reconocían, ¿eh? Isaac les preparó un banquete y comieron y bebieron. A la mañana siguiente se levantaron muy temprano e hicieron un compromiso mutuo. Luego Isaac los despidió y ellos se fueron en calidad de amigos. Aquel mismo día, los siervos de Isaac fueron y le informaron acerca de un pozo que habían cavado y le dijeron: hemos encontrado agua. Isaac llamó a ese pozo Juramento. Por eso la ciudad se llama Beerseba hasta el día de hoy. Maravilloso, ¿eh? Cómo corona toda la situación el Señor con más bendiciones. Amén. Vamos a leer acá. No sé si Cristinita dijo que estaba en el trabajo, probablemente no puede leer. No, no puede. Dijo que No estaba puede. ocupadísima. No hay problema, Cristi. Mi hermana Karina, Cari está conectada, ¿nos ayudaría a leer? Quizás también está trabajando. Amén. Ahí está. Ya. Este versículo repite la situación ocurrida a Abraham en el capítulo 21-22 con sorprendente similitud. Algunos teólogos creen que estos visitantes con los mismos nombres debe tratarse de títulos y no de nombres propios. Abimelech en compañía de un amigo y de oficial superior de su ejército, Ficol. Estos antiguos enemigos procedentes de Gerar vieron que Jehová lo estaba bendiciendo. Llegaron buscando concertar un pacto con él y dieron un extraordinario testimonio de este pacificador. El resultado fue inmejorable para ambos, paz entre ellos. La ratificación de un pacto involucraba frecuentemente un banquete. Buena idea lo del banquete. Bueno, esto me recordó la reunión de los varones. siempre con algo y entre ellos. Es interesante que Isaac pudo haber tenido una mala actitud al respecto, de decir, bueno, y más o menos le pregunta, ¿no? Pues, si tanto me odian, ¿para que me echaron de su tierra? ¿Qué hacen acá de vuelta? Pero él, en vez de negarse a firmar un pacto, es conciliador. Bienaventurados, dice Jesús, los pacificadores. Ellos serán llamados hijos de Dios. Hay un gran principio acá acerca de cómo poner paños fríos sobre las contiendas. Y Isaac creo que nos enseña bastante acerca de esto. ¿Qué hacer cuando estás siendo perseguido? Vete a otro lugar y abre otro pozo.
En total, ¿qué pasa cuando tus enemigos que te echaron vienen a hacer un pacto contigo? Haz un pacto de paz con ellos. ¿Para qué tener enemigos si puedes tener amigos? ¿No? Entonces hay un espíritu conciliador en Isaac del que creo que tenemos que aprender. Él es pacificador, es conciliador, es un hombre de paz y de paciencia, un hombre que en vez de explotar en medio de los conflictos, decide tomar decisiones sabias conforme al plan de Dios. Y Dios le habla, Dios se comunica con él. Es interesante que a los 3 patriarcas primero, Dios les habla directamente, les confirma el pacto. Y a José, que es el que menos se equivoca, el que más la sufre, pero el que más da testimonio de Dios, no se registra ninguna vez que Dios le haya hablado. Pero a Isaac, el hombre pacífico, Dios le confirma 2 veces, en un capítulo que es la resumida historia de su vida, le confirma 2 veces que él está con Isaac. Yo estoy contigo, yo cumpliré mi pacto contigo, tú eres descendiente, yo te amo, etcétera, etcétera. Y sabes que una de las frases que creo que el Señor más trae a mi vida y probablemente también a la tuya es simplemente esa frase que no dice mucho pero dice todo: estoy contigo. Estoy contigo. Y ese pacto confirmado antiguamente a los patriarcas también es un pacto que el Señor confirma en Jesucristo para nosotros. Yo estaré con ustedes siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Así que esa es una promesa también para usted y para mí. Gloria a Dios. Amén. Así es. Vamos a mirar acá y me gustaría, bueno, leerles un poquito de esto. Esta foto de acá es Berseba, ¿ya? ¿Se acuerda que leímos recién? Dice que el texto bíblico que cuando él hizo su último acto de paz aquí en el capítulo, que fue hacer este pacto con Abimelech, ¿no? Ellos se fueron y de alguna manera como confirmación y bendición por haber caminado en esa paz, justo le traen este mensaje: oye, encontramos agua, como fue coronado con un triunfo tu espera, tu paciencia, ¿no? Y en este versículo 23 dice que llamó a ese pozo juramento, por eso la ciudad se llama Berseba, y ahí esas son las ruinas actuales de la ciudad de Berseba, existen hasta hoy. Amén. Esto está mencionado en la Biblia, porque Génesis, recuerda usted que la palabra Génesis significa inicio o principios, ¿no? Justamente la palabra Génesis está hablándonos de principios que trascienden en la historia, y si hoy día nosotros tenemos allí identificado este lugar geográfico, este lugar arqueológico, es porque un día un hombre de paz, por evitar el conflicto en otro lugar, abrió un pozo allí. De los primeros 2 pozos no tenemos idea. Esos pozos pasaron a la historia y no tenemos idea de dónde están. Pero en cambio en este pozo, donde Dios lo bendijo, en este pozo de paz, en este pozo donde él intentó seguir el camino de Dios, se fundó una ciudad que existe, las ruinas por lo menos hasta el día de hoy, ¿no? Berseba literalmente significa pozo del juramento. Juramento. ¿Perdón? ¿Ibas a decir algo? No, estaba mirando eso que parece como agüita, pero no sé si es agua. No creo. Que se ve como clarito en el medio. No, lo que está en el medio mismo de arriba del monte, de donde estaba la ciudad. Eso. Sí, es no sé lo calle, me parece. Claro. Camino. Bueno, los pozos deben estar secos. Bueno, ahora yo veo ahí a mano derecha pasto verde, así que lo más probable es que haya napas subterráneas todavía. Sí, el sistema de regadío ha cambiado en los siglos, pero qué clave era Claro. como un pozo para aquella época, ¿no? Bueno, Berseba, como dijimos, literalmente significa el pozo del juramento. Es el mismo lugar donde su padre Abraham había hecho el juramento con los otros, Abimelech y Filcol pasados, y que Abraham había nombrado Berseba, ¿ya? Y está el Tel de Berseba, y quería, como un dato al margen, un dato arqueológico, comentarles qué es lo que es un Tel. Tel es un nombre que viene del árabe tal o del hebreo tel, sí, que significa loma o montículo, ¿ya? En la arqueología, los tel son colinas artificiales formadas, ¿no es cierto?, por la sucesión de ciudades enterradas, una tras otra, ¿no es cierto?, por la superposición de ruinas, de edificaciones en diferentes épocas. Entonces, ¿cómo? Edificaban arriba de la ciudad antigua.
Claro, entonces esto se hacía un montículo que en el inicio no estaba, ¿no? Aquí hay otro montículo hotel, como imagen de fondo, que es de otra ciudad, no es de Berseba, pero lo puse ahí para que lo pudiéramos ver. No sé si se dan cuenta lo grande e imponente que es, pero esto es una formación artificial, es un montículo artificial, es como un monte, pero que no estaba ahí. Se fue formando a lo largo de los siglos al edificarse una ciudad, y sobre estas ruinas de tierra, de piedra, a veces de cerámicas y otros restos, cuando la ciudad a veces era destruida, esto quedaba abajo y así se iba cada vez elevando más. ¿Ya? Entonces, un dato ahí arqueológico, cuando hablamos a veces, y sobre todo el término tel, se da en Oriente Medio, ¿sí? Porque son las culturas más antiguas. Que tuvieron el tiempo de formar por medio de los siglos estos montículos. Bueno, así el relato nos enseña que Dios permite que sus hijos sufran pérdidas para darles algo mejor y para que resalte su carácter en los suyos. Cuando la santidad que hay en nuestras vidas comience a atraer a la gente, aún a los enemigos, debemos aprovechar la oportunidad para alcanzarlos con el amor de Dios. Vamos a leer la última sección del capítulo, y allí, como les decía, este es el tel, una foto del tel de Laquis, al norte. Y esta última porción de la palabra de este capítulo cambia totalmente de tema. Y dice ahí, Isaac bendice a Jacob. Esaú tenía 40 años de edad cuando se casó con Judith, hija de Beeri, elitita. También se casó con Basemat, hija de un hitita llamado Elón. Estas dos mujeres les causaron mucha amargura a Isaac y a Rebeca. Y eso. Isaac bendice a Jacob. Miren. Y eso, puedo dar cuenta del título. La mayoría de las Biblias, al dividir, lo ponen dentro de la temática del siguiente capítulo. Vamos a pedirle ahí a Julietita, que la veo conectada, si nos ayuda a leer esta sección de la pantalla. Julietita, ¿está por ahí? Julie. Hola, Fernandita, ¿también estaba ahí? ¿Alguna de las dos? Es que no puedo aprender este celular, que no encuentro dónde apretarlo, pero ya arreglé. Ya, ¿qué leo? Pero esto, espérate. ¿Toda la vida me pasa? Ya, dice así. La elección de aquellas dos mujeres por parte de Esaú confirma algunos detalles de su carácter. Observamos aquí que no solo Rebeca se afligió por la elección de Esaú, sino también su padre Isaac, pues Esaú era precisamente su hijo predilecto. Su acción constituía un repudio de la norma establecida por Abraham para Isaac, 24:3. La vida de Esaú estuvo llena de decisiones de las cuales debió haberse arrepentido amargamente. Parece haber sido una persona a la que se le resultaba difícil considerar las consecuencias. Reaccionaba a la necesidad del momento sin percatarse de lo que estaba arriesgando para satisfacer esta necesidad. Fuerte. Era emocional totalmente. Sí, que él, bueno, él había escogido esas mujeres. Él tenía el ejemplo de su padre. Las historias pasaban de boca en boca, de generación en generación, y debe haber sabido cómo su papá escogió, ¿cierto? Cómo su papá llegó a casarse con Rebeca. Cómo en ese tiempo su abuelo Abraham, ¿cierto? Había hecho todo un esfuerzo para encontrar una mujer que no fuera cananea para su hijo Isaac. Y esto era un verdadero ejemplo que debía permanecer en la familia. Sin embargo, Esaú debe haber estado muy amargado, yo creo, por la situación que había sucedido con Jacob y perder la primogenitura, que a lo mejor esto le hizo ponerse rebelde, ¿no? Puede ser eso. Sí, no sé, estaba buscando el pasaje, no lo encuentro, pero en algún rato después él se casa con una de las hijas de Abraham, con Setura, no, con Ismael, porque él se da cuenta que donde sus papás están mandando a Jacob a ir a buscar esposa, donde Abraham y Isaac habían conseguido esposa, él se da cuenta como que, chuta, como que no lo sabía. Da a entender un poco el texto, pero la historia estaba allí. Él simplemente, como decía aquí el comentario,
parece que nunca pensó mucho en lo que tenía que hacer. Creo que acá hay una buena lección para nosotros, de evitar, ¿no es cierto?, ser, como decía Julietita, emocional y llegar y meternos en cualquier decisión sin considerar sus consecuencias y sobre todo sin considerar a Dios en ellas, ¿no? Vamos a entrar a esta última sección, ya terminamos la lectura del texto de hoy, pero para cerrar vamos a leer algunas frases, algunas diapositivas acerca de, para reflexionar esto primero. Así que me gustaría pedirle allí, no sé si Fernandita está, Feña, ¿quieres leer? Hola, ya. Hola. Hola, Fernandita. Para reflexionar. La vida ofrece una serie de elecciones que reflejan los deseos del corazón. Las personas basan sus elecciones en lo que saben y entienden, lo cual está muy por debajo de la sabiduría completa de Dios. Las personas sabias se dan cuenta de las limitaciones del entendimiento humano y buscan a Dios y su obrar. 1. ¿Qué estaría usted dispuesto a entregar por las cosas que ambiciona? ¿Se ve a veces tentado a dar cualquier cosa por lo que cree necesitar en ese mismo momento? ¿Se ven incluidas su familia, su esposa, su integridad o su alma en este tipo de tratos? Wow. No nos dejemos llevar por la carne. Mira que tu alma puede estar en peligro en eso. No hay que correr ese tipo de riesgos, ¿cierto? ¿Cómo llamamos el fruto del Espíritu Santo? No demonio propio, sino dominio propio. Dominio propio. Bueno, ustedes siempre reciben esto, así que creo que sería muy bueno en oración para un tiempo devocional hacer esto si es que vemos que en nuestra vida estamos tomando decisiones impulsivas, más como Esaú, que como Jacob en este caso. Así que vamos a pasar a la siguiente fase que tiene que ver con la elección, la doctrina de la elección. Y aquí también me gustaría que pudiéramos, es un ligero cambio de tema, pero entender la diferencia, ¿ya? No sé si, Catita, ¿estás ahí? ¿Te gustaría leer? La doctrina de la elección, ¿eso? Ajá, sí, por favor. Dice, las escrituras usan el término elección para describir los actos divinos de Dios mediante los cuales llama a individuos o a naciones. Dios interviene en la historia de la humanidad y en los corazones de las personas para que tengan una relación con Él y sean salvos. De todas las personas del mundo, Dios escogió y llamó a Abraham. Abraham se convirtió en el padre de la nación que Dios escogió como suya, de entre todas las naciones del mundo, mediante la cual traería al Mesías al mundo. Deuteronomio 7:7-8 indica que el carácter y el amor de Dios fueron el fundamento para que escogiera a Israel y no la condición de Israel. Veamos Deuteronomio capítulo 7, versículo 7 al 8. Dice Deuteronomio. Capítulo 7. Dice del 7 al 8. El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a sus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. ¡Wow! Aquí tenemos un datito, ¿cierto? De cómo era el pueblo de Israel. En realidad no era el más numeroso entre todos los demás pueblos, ¿no? Dice el Señor en el versículo 7, era insignificante. Insignificante en comparación a los demás. Y el Señor se había encariñado con él, lo dice el versículo, al principio del versículo 7, y eso es muy digno de ser destacado, cómo Dios ama a su pueblo, cómo Dios se encariñó con él. Por eso nunca lo dejó a pesar de la cantidad de pecados, de la cantidad de caídas que tuvo el pueblo de Israel. Cuando el Señor dice, el Señor se encariñó contigo y te eligió, está hablando ya desde sus antepasados, se está refiriendo a Abraham y la descendencia que había de tener
a partir de la promesa que Dios le había hecho a Abraham, luego a Isaac y luego a Jacob, ¿cierto? Entonces, vemos el amor de Dios reflejado en estas palabras y cómo este pueblo, siendo pequeñito, no era tremendo pueblo, no era poderoso, el Señor tenía sus ojos puestos en ellos a pesar de eso. Lo amó. ¿Tamita? Una cosa, bueno, estamos hablando de la elección. ¿Qué piensa usted? Vaya pensando allí, ¿no? Tatita, ¿nos ayudarías a seguir leyendo esta segunda diapositiva? Sí. La profecía de Dios a Rebeca reveló que había escogido a Jacob, no a Esaú. Génesis 25-23. Pablo posteriormente dijo sobre esto: sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios. Romanos 9, del 11 al 12. La idea de que Dios tiene afecto por algunas personas y no por otras puede ser un concepto preocupante. Es imposible entender completamente el misterio de la doctrina de la elección sin sentir su tensión dentro del ámbito del entendimiento humano. Los simples seres humanos no podemos entender las formas en que Dios obra, ni tampoco su mente. Sí, igual aquí es un tema interesantísimo de conversar. Sí. Dice, a la luz de Juan, ¿no es cierto?, 3:16, que tanto amó Dios al mundo, o sea, que no hay en realidad una persona despreciada. Bueno, algunas otras personas podrían interpretar otras cosas de aquí. De hecho, no sé si han escuchado sobre calvinismo o arminianismo. Los calvinistas dicen que los amados, los que Dios amó, son los que Él eligió anteriormente. Pero nosotros entendemos que cuando habla de todo el mundo, habla de toda su creación. Él no quiere que nadie, dice la palabra, se pierda, que tengan el arrepentimiento. Entonces, sí entendemos que el Señor amó, pero también en el contexto dice que amó a Esaú y amó a Jacob y aborreció a Esaú. O sea, básicamente no es que lo haya despreciado no lo amaba en el criterio, ¿no es cierto?, del amor de Dios, sino que no lo escogió a él. Ese es el mensaje allí. Pero es importante notar lo que dice acá, que en realidad es un misterio esto de la elección y que nosotros no entendemos los criterios divinos, pero eso no significa que Dios esté tomando una decisión arbitraria. Veo a mi hermano David ahí conectado. David, ¿nos ayudaría a leer usted? Hermano David Frías, ¿está por ahí? Copiando. Súper, espera un cachito, mi hermano David. Mi hermana Lucy ¿está ahí? Sí, estoy. Oh, qué lindo. ¿Usted le gustaría leer? Ahí. ¿Alcanza a leer? Sí, pero, a ver. En esta doctrina tan debatidas se encuentran misterios que no se... Ahí. No se pueden resolver en unos cuantos párrafos. Todos nos merecemos por igual su ira y su juicio, pero en su misericordia Dios llama a algunos a la fe. Dios tiene propósitos infinitos más allá de nuestra mente, nuestra capacidad para aceptar lo que no entendemos completamente. Requiere nuestra confianza en el carácter de Dios. Todo lo que Dios hace justo, santo, bueno y correcto. El hecho de que no podemos entender ni conciliar completamente esta doctrina no la hace menos verdadera. Debemos confiar en Dios con lo que podemos entender. Génesis 18:25, Deuteronomios 29:29, Jeremías 33:2.
Amén. No sé si la Chechi quiere que leamos algún texto, que imagino que ahí la veo ahí buscando, pero mientras... Sí, Ah, ya lo listo, tiene. estaba hablando con el micrófono cerrado. Ya, dice Deuteronomio 29:29, dice, lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Y con respecto a lo que no está revelado, eso le pertenece al Señor. Quizás muchas cosas no podamos entender con respecto, por ejemplo, por qué ya le había dicho a Rebeca que en el vientre venían 2 niños y que el menor iba a ser el que iba a recibir la mayor parte, ¿no? No iba a ser el primero, no iba a ser el primogénito en este caso el que recibiera la bendición. ¿Por qué el Señor escogió a Abraham y no escogió a otra persona para formar este pueblo, el pueblo de Israel, ¿cierto? Si en los escritos que hemos revisado a lo largo de todos estos meses, nos hemos encontrado con que hay personas que tienen una moral alta también y que son temerosos de Dios, pero Dios sabe esas cosas, nosotros nos quedamos solo con las preguntas y el Señor tiene la respuesta, por supuesto, en esto que es misterioso para nosotros. Y de todas maneras, el tiempo le da la razón a Dios, ¿no? Porque Esaú escoge carnalmente y Jacob, siendo una persona bien mañosa, de todas maneras llega a ser una persona espiritual, llega a desarrollar esa espiritualidad y apreciar cosas que son mayores que las que está apreciando Esaú. Entonces, en ese sentido, vemos confirmada la elección de Dios. Y me parece que en todo caso, Dios nunca es que escoge ya así como que, este me gusta, tiene los ojos bonitos. Dios no escoge por conceptos o por asuntos meramente humanos, ¿no? Dios, si lo escogió a usted, también sabe que usted está respondiendo. Jesús dice, son muchos los llamados, pocos los escogidos. ¿Qué es lo que hace que esas personas, por qué son muchos los llamados y pocos los escogidos? Es que Dios llamó y todos querían entrar no, pues tú y tú nomás entras. No fue en realidad así, en el contexto de la Biblia vemos que Dios llama, pero que hay un proceso en el que uno también tiene que persistir en esa fe, que cuidar su salvación con temor y temblor y estar dispuesto a estar, ¿no es cierto?, en el Señor. No significa que la salvación es por obras de lo que nosotros persistimos, sino que significa que hay un misterio, pero en el que Dios también nos tira la pelota para nuestro lado. Ok, ¿qué decides tú hoy día? ¿Decides Netflix o decides tiempo con Dios? ¿Qué decides? Y creo que en parte de esto también es lo que Dios sabe cuando escoge, llama, ¿verdad? Y espera que nosotros respondamos en fe también a eso. Muchas gracias, mi hermana Lucy, qué rico escucharla leer. Vamos a pedirle ahora a mi hermano. Sí, ahora sí, hermano David, ¿me copia? Ahí, atento al lobo, atento. Leamos ahí, porfa. Ahí leo, ahí voy. Las personas están tan arruinadas por el pecado que no pueden, ¿cómo dice ahí? Responder, ¿cierto? No responder. Por fe. Sí. Ni siquiera a la prédica del Evangelio, a menos que Dios primero les dé la capacidad de responder. Dios debe atraer a las personas a sí mismo y despertar la fe en sus corazones muertos. Paréntesis Juan 6, 37 al 40 y 44. Dice, por gracia, Dios llama a las personas a la fe. Efesios 2, 8 y 9. Este favor de Dios es inmerecido y no se puede ganar. Romanos 9, 20, 21. Antes de la creación del mundo y antes de que las personas hubieran hecho algo bueno o malo, Dios escogió a quienes responderían en fe. Efesios 1, 3 al 14, 2 Timoteo 1, 9. La soberanía de Dios en la elección
no quita la responsabilidad que cada uno tiene de creer y volverse a Dios. Juan 6, 64, 65. Dios debe trabajar en los corazones de cada individuo para acercarlo a Él, pero todos tenemos conocimiento suficiente para ser responsables de rechazar la gracia de Dios. Amén. Mire, gracias hermano David. Con respecto a lo que está en el primer párrafo, que dice Dios debe atraer a las personas a sí mismo y respetar la fe en sus corazones muertos, ¿cierto? Con respecto a la elección, dice el versículo 37, todos los que el Padre me da vendrán a mí. Quien está hablando es Jesús. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene no lo rechazo. Esto como una respuesta a que uno a veces se esfuerza tanto por predicarle a alguna persona y nunca no reacciona al llamado del Evangelio, ¿no? Pero el Señor sabrá, porque es el Espíritu Santo el que convence de pecado y en qué momento lo va a hacer y si es que lo va a hacer. Luego leo el versículo 44 y dice, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. El versículo 65 que no puse ahí dice, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Y en su presencia el Señor sabe por qué. Ahí nosotros no nos podemos meter. Nosotros debemos confiar y darle gracias a Dios que nos llamó. ¿Amén? Y que aquí estamos como hijos de Dios. ¿Temita? Amén. Dice, los que cuestionan la doctrina de la elección consideran que el favor de Dios hacia algunas personas es injusto para los demás. Esta tensión es real y esas preguntas son naturales. Esta doctrina causa temor, incluso ira, en quienes no buscan el equilibrio entre el misterio de esta verdad y la perfección de Dios. Sin la intervención amorosa de Dios, todos seríamos esclavos del pecado para siempre bajo la maldición de la muerte, sin esperanza ni ayuda. Acepte los conflictos que hay en esta verdad y pídale a Dios que afirme su corazón en su bondad y amor incondicionales. Pídale que le dé una claridad y una comprensión mayor que la que tiene para aceptar por fe lo que no puede entender. Esta doctrina aparece en las Escrituras para consolar a quienes conocen a Dios y han experimentado su favor no merecido en la salvación. Reconocer la gracia no merecida de Dios en la vida personal no genera orgullo, sino solo gratitud humilde. Comprender esta doctrina da valor para compartir el Evangelio al reconocer que solo el Espíritu de Dios, no las palabras persuasivas, pueden despertar los corazones muertos y abrir las mentes cerradas. Hay libertad en la aceptación de la verdad que no se puede entender completamente y en rendirse a un Dios, que está más allá de lo que nuestras palabras y mentes pueden alcanzar a comprender. Debido a que la salvación es obra de Dios desde el principio hasta el fin, toda la gloria le pertenece a Él. ¿De qué manera esta verdad compleja lo lleva a adorar a Dios? ¿De qué manera esta verdad compleja lo lleva a adorar a Dios? ¿De qué manera usted, en vez de enojarse o simplemente cuestionar a Dios, yo y usted, decir, pucha, ¿por qué parece que, justamente como este texto dice, amó a Jacob y aborreció a Esaú? ¿Qué significa esto para mí? Significa que yo conozco a Dios de una manera en la que hoy día, ¿no es cierto?, en que quizás antes no le conocía, ¿no? Y hoy día, al nivel de esta madurez que tengo hoy, puedo entender que Dios me ama como soy, ¿amén? Y que me ha elegido, me ha llamado. ¿Cómo respondo yo a ese llamado? Ahora, hay armas en la Escritura que el Señor nos ha dado. La oración es poderosa, dice el Señor. Por algo nos ha dado también la intercesión. Creo que Dios en su misericordia puede salvar y puede escuchar a los hijos del Señor. Ahora, no creo que el Señor simplemente tenga gente para condenar. No creo que el Señor, de la palabra lo dice, Él no quiere que nadie se pierda. El lugar que fue el infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles, no para los seres humanos. La elección de Dios
no es una cuestión arbitraria, como, bueno, tú me gustas, te voy a llevar conmigo al cielo. Y aunque no comprendamos la amplitud total de esta doctrina, de la elección de Dios, sí ahí creo un gran desafío. Y el primero de ellos es, como decía allí el texto, es analizar, ¿no? Es sentirnos privilegiados. Y es en el fondo reconocer que solo por fe, ¿no es cierto?, podemos nosotros ser salvos. Y eso significa, como dice la primera bienaventuranza que Jesús ahí menciona en Mateo 5, bienaventurados, ¿qué cosa? Los pobres en espíritu. O sea, los que se reconocen menesterosos, desposeídos, los que se reconocen necesitados, los que se reconocen absolutamente carentes y insuficientes para llegar a ser salvos. Entonces, creo que esa es una de las formas en las que la elección realmente se mide en nuestra vida. Y si podemos llegar por medio del Espíritu Santo, ¿no? También en la predicación de la palabra, a que alguna persona comprenda esto, creo que también podemos ver a otro escogido del Señor allí, ¿verdad? Un gran desafío para este día entonces es simplemente agradecer, adorar al Señor por esa elección y también poder rendir nuestro corazón al Señor como pobres en el Espíritu. ¿Entendemos que lo necesitamos? No solo para resolver un conflicto, ¿no? Entendemos que nuestra necesidad primera, básica en la vida es Dios, porque sin Dios, en realidad nuestra vida no tiene sentido. Eso es lo que pienso en escogido. Un elegido de Dios, un hijo de Dios, uno que realmente no puede vivir sin que Dios sea la base y el fundamento de su vida. Amén. Amén. ¿Cosas acá? Amén. Y los elegidos aquí presentes decimos, gracias, Señor. Amén. 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 Bien. Amén. Bueno, vamos a orar para concluir esto con esta idea en mente. Y me gustaría que usted pudiera traer también a su memoria esos momentos en los que el Señor le ha traído inmerecidamente. Justo en esos momentos cuando nosotros estamos corriendo en contra, el Señor nos agarra su vara y su callado, nos atraen hasta acá. Esa elección maravillosa y este tirón de orejas, ¿no? A veces con el que el Señor nos trae de vuelta. Y me gustaría que pudiéramos, como decía la Chichi, agradecer, ¿verdad? Y alabar al Señor, porque le ha placido que estemos aquí y que seamos amados y que nos sepamos amados y que seamos herederos, ¿verdad? Así que me gustaría pedirle a mi hermano Samuel allí Hernández, no sé si mi hermano Sammy nos ayudaría a orar y agradecer y alabar al Señor justamente por esta verdad que hemos recibido hoy día. Amén. Amén. Oramos. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que tú has permitido, Señor, poder estar aquí juntos, Señor, escuchando, aprendiendo de tu hermosa palabra, Señor. Queremos darte las gracias, Señor, porque tú siempre buscas las maneras, Señor, para poder nosotros aprender de ti, Señor, aprender de lo que tú quieres que nosotros recibamos en nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, te damos porque tú nos has elegido, Señor, para poder, Señor, poder alabarte, Señor, para poder bendecirte, Señor, y para poder obedecer toda tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Queremos que tú nos sigas ayudando, Señor, en todo lo que realmente significa, Señor, agradarte a ti, Padre. Sabemos que si estamos solos no podemos hacer nada, Señor, porque todo lo podemos en ti, Señor. Tú das las fuerzas, nos das todo, Señor, para poder hacer las cosas. Gracias, Señor, también te damos por nuestra hermana, Señor, y Tami, Señor, que hacen esto posible de poder aprender un poco más de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas guiándonos siempre, Padre, en todo nuestro caminar, Señor, que tú nos ayudes cada día, Señor, a poder estar siempre conectados contigo, Señor, para poder estar leyendo tu hermosa palabra, Señor, estar orando siempre, Padre. Te pedimos que tú seas ayudándonos. Tenemos la certeza y sabemos, confiamos que va a ser así, Señor, porque tú nos has elegido, mi Señor. Te damos muchas gracias, te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias por todo lo que tú haces en cada parte de nuestra vida, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén.
Amén. Gracias, mi hermano Samuel. Bueno, hermanos amados, ¿está grabando todavía?